tutorial será una introducción al uso de Adobe Illustrator. Vamos a ver unas pocas herramientas, las que usamos más a menudo, y con esas pocas herramientas en una segunda parte ya vamos a ser capaces de crear nuestro primer diseño, que será este sencillo banner que estamos viendo acá. Concretamente, las herramientas que vamos a ver son las dos herramientas de selección. También vamos a aprender a crear las distintas formas básicas, que son el rectángulo, el círculo, el polígono, estrella, línea. También vamos a aprender a agregar texto en sus dos modalidades, títulos y también cuerpos de texto o bloques de texto. Además, vamos a aprender a colocar imágenes en mapa de bits, como esta que estamos viendo acá. Para no marearlo, cerré todos los documentos que tenía abiertos, así podemos empezar desde cero. Lo primero que vamos a hacer es crear un documento nuevo. Esto se hace igual que en la mayoría de los programas, yendo al menú Archivo y seleccionando Nuevo. Se despliega una ventana donde vamos a ajustar las características que tendrá el documento. Lo primero que voy a hacer es ponerle un nombre al archivo. Le voy a poner Ejer 1. ¿Ok? En el campo de abajo, perfil, puedo partir de distintos perfiles que vienen guardados para ahorrarme trabajo y no tener que rellenar cada uno de estos campos por separado. Por ejemplo, si parto de un perfil para impresión, lo que voy a poder elegir distintos tamaños del soporte de papel que ya están estandarizados, por ejemplo A4, tabloide, carta. En cambio, si parto de un perfil para pantalla, ya sea web, móvil, video, lo que voy a tener es una serie de resoluciones estándar, ¿verdad? Lo mismo en web, ven, 800 x 600, 640 x 480, y también tengo la opción de ajustar exactamente el tamaño del documento que yo quiero. Lo mismo que si es para imprimir, la unidad que voy a usar con más frecuencia puede ser milímetros, centímetros, y el modo de color es el que se adecua a la tecnología de impresión, entonces va a ser cian, magenta, amarillo y negro. ¿Ok? En cambio, si fuera para pantalla, la unidad más adecuada sería píxeles y el modo de color va a ser RGB. ¿Ok? Bueno, en este ejemplo vamos a hacer de cuenta que queremos imprimir el trabajo, por lo tanto partimos de este perfil. Abajo, donde pone número de mesas de trabajo, se refiere a la cantidad de hojas. Bueno, cuando es para imprimir, si fuera para pantalla podría ser la cantidad de diapositivas, ¿vale? Donde dice área de recorte, bueno, ya dijimos que se refiere al tamaño del soporte. Vamos a elegir una hoja A4, ¿ok? Que tiene estas dimensiones que me pone acá. Unidades las dejamos en milímetros. Donde me pone orientación se refiere a si va a estar vertical la hoja o apaisada, es decir, horizontal. En sangrado me permite ajustar un margen exterior, es decir, una zona de la hoja donde no voy a imprimir nada, que voy a dejar vacía. De momento lo dejamos en 0. Modo de color, ya vimos que cuando es para impresión siempre tiene que ser cian, magenta, amarillo y negro. Debajo tenemos efectos de rasterizado. Esto es curioso porque cuando trabajamos con gráficos vectoriales, el concepto de resolución no se aplica. Pero, ¿qué pasa? Hay ciertos efectos que yo le puedo aplicar a lo que esté haciendo, como sombra paralela, desenfoque gaussiano, donde Illustrator tiene que rasterizar o convertir a mapa de bits la pieza que estoy haciendo, y por lo tanto a más resolución, más calidad. Así que esto lo dejamos en 300 puntos por pulgada. Modo de previsualización también me permitiría previsualizar defectos dependiendo de la tecnología que esté utilizando. Por ejemplo, si elijo Pixel,
me permitiría ver el defecto principal que tienen los gráficos de mapa de bits, que sería, por ejemplo, bordes serruchados. Lógicamente, esto se aplica cuando el perfil que estoy trabajando es para pantalla, web, móvil, video. ¿Ok? Y por último, sobreimpresión me permite visualizar un defecto que se da cuando trabajo con tintas planas y una se superpone a la otra, se monta a la otra y muchas veces no logra cubrir por completo lo que está debajo, ¿verdad? Eso se puede solucionar, por ejemplo, utilizando, en vez de utilizar para un negro plano, podría utilizar un negro que sea por cuatricromía y de ese modo yo solucionaría ese defecto. Vale, entonces para poder evitar esos defectos, poder reconocerlos, es que yo podría elegir sobreimpresión. Para que se hagan una idea, tengo acá un ejemplo de sobreimpresión, se los voy a mostrar para que sepan lo que es. Acá en este caso hay la tinta roja, no logra cubrir la tinta que hay debajo, que es color azul, y se puede y se trasluce y se puede ver lo que hay debajo. Yo esto lo podría haber solucionado utilizando cuatricromía en vez de una tinta plana para construir este color rojo. Vale, espero que les haya quedado claro lo que es entonces sobreimpresión. Bueno, vamos a seguir, vamos a darle OK y creamos nuestro primer documento. Este es el aspecto que tiene el nuevo documento que acabo de crear. Este rectángulo blanco que tengo en el medio, lógicamente es la hoja 4. Como verán, no la tengo a tamaño real, sino que Illustrator me la encajó dentro de la pantalla para que entre toda la hoja en la pantalla. Acá en el título de la pestaña, ven al lado del título del documento, tengo el nivel de zoom que me puso, es 46,96%. Pero lógicamente eso lo puedo ir ajustando a mi gusto utilizando las herramientas de visualización, que son estas dos últimas que tengo en la paleta de herramientas, la herramienta Zoom y la herramienta Mano. Esas herramientas no cambian nada, no afectan el trabajo para nada, pero me permiten acercarme, alejarme, moverme dentro del documento, de modo que yo puedo trabajar en una zona con más comodidad. Como ya les había comentado, para seleccionar la herramienta Zoom tengo de distintas maneras. Una sería simplemente haciéndole clic en la paleta de herramientas y así ya tengo esta herramienta. Otra manera es mediante el atajo del teclado, que es con la letra Z. Aprieto la Z y me ahorro tener que ir a la paleta de herramientas y hacer clic. Pero también tengo una manera que es muy útil porque no tengo que cambiar de herramienta, ¿verdad? Hagan de cuenta que yo estoy trabajando, por ejemplo, estoy dibujando rectángulos y quiero utilizar el zoom provisorio, pero no tengo que de nuevo volver a seleccionar la herramienta para dibujar rectángulos. Entonces, si quiero tener el zoom de manera provisoria, mantengo apretada la barra espaciadora y a continuación aprieto la tecla control y ven que me da la herramienta zoom para acercarme o alejarme dentro de una zona, pero de manera provisoria. Yo suelto estas dos teclas y vuelvo a tener la herramienta con la que estaba trabajando. Esto es bastante útil. Otra manera que tengo de operar el zoom sin acceder a la paleta de herramientas es mediante el teclado. El atajo con el teclado sería con las teclas control más para acercar y control menos para alejarme. Ahora me estoy acercando y ahora me estoy alejando dándole a control menos. Como verán, hay muchas maneras de utilizar esta herramienta que usamos todo el tiempo. Tenemos que estar acostumbrados a usarla con naturalidad porque es muy incómodo trabajar con un nivel de zoom que no es el adecuado. Ven, ahora esta modalidad de zoom que estoy usando, que mantengo apretado el botón izquierdo del ratón
y arrastro sin soltarlo, arrastro ya sea hacia adentro o hacia la izquierda para alejar. Se llama zoom en tiempo real. Está bastante bueno porque, como verán, la imagen no salta, me va acercando como si fuera una cámara. ¿Ven? Esto es si mi tarjeta gráfica lo soporta. Esto lo tengo que ajustar en las preferencias de Illustrator. ¿Ven? Cuando es un Mac, las preferencias las tengo en el menú Illustrator. En cambio, si fuera un PC, las tendría en el menú Edición, acá abajo del todo. ¿Ok? Entonces, como les decía, en las preferencias de rendimiento, vos podés activar la opción del zoom animado o desactivarla dependiendo de que tu tarjeta gráfica lo soporte. Si tu tarjeta gráfica no lo soporta, esta opción no estaría habilitada y no me permitiría activar el zoom animado. En las configuraciones que no admiten el zoom animado, el zoom se comportaría de esta manera. Cada vez que yo arrastro, dibujo como un rectángulo y ese rectángulo pasaría a llenar toda la imagen cuando suelto el botón izquierdo del ratón. ¿Ven? Ahora voy a ampliar esta zona. Esta modalidad es cuando tengo desactivado el zoom animado. ¿Ven? Ahora voy a volverlo a activar porque es lo que para mí es más útil. Entonces voy a las preferencias de Illustrator, rendimiento, y activo el zoom animado. Ok. Entonces ven que ahora, para alejarme, simplemente arrastro con el botón izquierdo apretado y cuando suelto terminó de alejar. Ven que en este caso es muy incómodo porque me quedó la hoja del lado derecho de la pantalla y no me quedó centrada en la pantalla. Para moverme dentro del área de trabajo tengo la herramienta mano. Ven, la tengo acá al lado del zoom. El atajo con el teclado, como ven, es con la letra H y esta herramienta es muy útil, complementa el zoom y me permite moverme por el área de trabajo y digamos colocar la hoja exactamente donde yo quiera. Así que vamos a recapitular. El zoom lo puedo utilizar de distintas maneras, ya haciendo clic en la zona que quiero ampliar, me voy acercando. Si quiero alejarme, mantengo apretado Alt y también le doy al clic. Ven, así me alejo. Una segunda manera de usarlo es utilizando la ruedita de scroll. Para eso tengo que mantener apretada la tecla Alt. Entonces cuando me acerco, cuando le doy con la rueda hacia abajo, me acerco y con la ruedita hacia arriba me voy alejando. ¿Ok? Otra manera de acceder a la herramienta Zoom sin tener que cambiar de herramienta es mantengo apretada la barra espaciadora, mantengo apretado Control y me da provisorio el Zoom. Para cuando suelto, vuelvo a la herramienta que tenía seleccionada antes. ¿Tá? Lo mismo puedo hacer con la herramienta mano. Yo estoy trabajando con una herramienta y es incómodo tener que venir y cambiar la herramienta a mano cada vez que quiero moverme por la hoja. Entonces, para tener esa herramienta provisoriamente, lo que hago, mantengo apretada la barra espaciadora, me permite acceder a la mano, me muevo por la hoja y cuando suelto la barra espaciadora, vuelvo a tener la herramienta con la que estaba trabajando. Bueno, espero que les haya quedado claro cómo manejar estas dos herramientas que se llaman herramientas de visualización. Así podemos movernos con comodidad por el documento. A continuación, lo que vamos a ver son las herramientas que me permiten dibujar las figuras básicas, unas pocas figuras que yo puedo ir combinando para crear ilustraciones más complejas. Estas figuras las tengo todas acá en la paleta de herramientas. Como verán, son muy poquitas: rectángulo, elipse, polígono, estrella. ¿Ok? Y acá también tengo la herramienta línea. Van a ver cómo combinando estas pocas formas puedo crear ilustraciones más complejas. Por ejemplo, si quisiera dibujar un edificio, sería una combinación de rectángulos, donde un rectángulo más grande sería el borde exterior y con rectángulos más pequeños podría ser las puertas y las ventanas.
¿Vale? Así que a veces, en vez de crear mis propias formas personalizadas utilizando la herramienta más poderosa, que le vamos a dedicar toda una clase a continuación, que sería la pluma, ven que me permite crear mis propias formas. Vamos a ver una manera más sencilla de trabajar, que es utilizando formas que ya vienen dibujadas y que puedo ir sumando, restando, combinando entre sí para crear todo tipo de ilustraciones. Bueno, vamos a empezar entonces por la herramienta, por la que tengo primero, que sería la herramienta rectángulo. Okay, tengo dos maneras de utilizar todas estas herramientas para crear las formas básicas. La primera sería, me paro en la parte de la hoja donde quiero dibujar la figura, aprieto el botón izquierdo del ratón y arrastro. ¿Ven? Y ahora estoy dibujando un rectángulo. Eso sería una forma. ¿Ok? Para ver el tamaño, ven que me aparece, mientras lo voy dibujando, me aparece un cartelito gris abajo a la derecha donde me dice el tamaño en la unidad que yo elegí cuando creé el documento nuevo. Otra manera sería dándole doble clic en la zona de la hoja donde quiero que aparezca la figura. Entonces me aparece este cuadro de diálogo donde yo pongo exactamente el tamaño que quiero que tenga la figura. Por ejemplo, vamos a hacer que sea un cuadrado perfecto que tenga 50 milímetros por 50 milímetros. Ok, y ahí me apareció un cuadrado. Ok, en cambio con el otro método, si quiero que no me quede un rectángulo, que sea un cuadrado, tengo dos maneras de hacerlo. Una sería utilizando lo que se llaman las guías inteligentes, que son una serie de líneas y ayudas visuales que no saldrían impresas, que me ayudan a posicionar las distintas figuras. Ven, por ejemplo, cuando coloco este rectángulo debajo del otro, me aparece esta línea color magenta al lado derecho, que quiere decir que están alineadas del lado derecho. Eso sería una guía inteligente, ¿verdad? Entonces, cuando estoy dibujando el rectángulo, puedo utilizar esas guías inteligentes para asegurarme que el ancho es exactamente igual que el alto y dibujo un cuadrado perfecto. ¿Ven? Cuando me aparezca esta línea en diagonal magenta suelto, entonces me aseguro que así me quedó un cuadrado perfecto. Otra manera de bloquear el ancho con el alto, de hacer que sean iguales, es tengo que mantener apretada la tecla Shift mayúsculas mientras dibujo la figura. ¿Ven? Ahora, antes de dibujarla, pongo el dedo sobre Shift, no lo suelto y arrastro con el botón izquierdo. Entonces, en vez de salirme un rectángulo que yo controlo con libertad las proporciones, me sale un cuadrado. ¿Lo ven? Así que nada, de todas estas maneras es que podemos crear estos cuadrados o rectángulos. En principio, la misma herramienta para crear rectángulos es la que se usa para crear los cuadrados. Lo mismo pasa con los círculos. Ven que yo no tengo una herramienta específica para crear círculos, tengo la herramienta elipse, que se usa tanto para crear óvalos como para crear círculos perfectos. ¿Ok? Es exactamente igual que como hicimos con el cuadrado. Si quisiera asegurarme que este óvalo fuera un círculo, puedo utilizar las guías inteligentes. ¿Ven? Cuando me aparece esta cruz magenta en el medio, me está confirmando que el ancho es igual que el alto. Suelto ahí y en vez de salir un óvalo, ya me creo un círculo. O puedo, el método que yo más uso, puedo mantener apretada la tecla Shift, arrastro y así es como hago un círculo perfecto. Y el otro método, igual que con el cuadrado, le doy, en vez de mantener apretado el botón izquierdo y arrastrar, le doy doble clic en la zona de la pantalla donde quiero que aparezca el círculo o el óvalo, y acá simplemente escribo el tamaño. ¿Ven? Por ejemplo, 50 por 50, y así me aseguro que va a ser un círculo.
¿Ven? Bueno, las otras dos formas básicas que tengo, que serían el polígono y, y la estrella, ya no, digamos que no las usamos con tanta frecuencia, pero pueden ser útiles. El polígono funciona, básicamente es lo mismo que para crear círculos y cuadrados. Me paro donde quiero dibujarlo, mantengo apretado el botón izquierdo del ratón y arrastro, y así es que me va dibujando un polígono. Como verán, lo puedo ir rotando hasta que no suelto el botón izquierdo del ratón. Esto no se dibuja definitivo. Si quiero que me quede paralelo al horizonte, aprieto la tecla Shift y ahí ven que me quedó, digamos, acostado sobre el horizonte. También otra cosa que es importante es cómo agregarle caras o lados, ¿verdad? Ven que, como les decía, normalmente viene con 6 lados, pero puedo utilizar los cursores. Los cursores son estas 4 flechitas que normalmente tengo del lado derecho del teclado, 2 que apuntan hacia los lados y las otras 2 que apuntan, una hacia arriba y otra hacia abajo. Entonces voy a utilizar la flechita que apunta hacia arriba para sumar caras al polígono, ven, como ahora, y la que apunta hacia abajo me sirve para restarle caras al polígono hasta llegar al mínimo, que sería un triángulo. Bueno, vamos a dejarlo que sea un hexágono como venía por defecto. Lógicamente todo el tiempo tenía el botón izquierdo del ratón apretado, ¿verdad? Hasta que esto de sumarle y restarle caras se hace con el botón apretado. Cuando terminé con el teclado, recién ahí es que suelto el botón izquierdo del ratón. ¿Ven? Bueno, también tengo la opción de darle doble clic donde quiero dibujar la figura y directamente pongo el número de lados que quiero que tenga y el tamaño, la longitud de cada uno de estos lados. ¿Ven? Como ahora que voy a hacer un pentágono que tiene 10 milímetros de largo cada lado. ¿Sí? Bueno, la siguiente figura que vamos a ver, la estrella, la tengo también acá en la paleta de herramientas. Me paro arriba de la herramienta polígono, mantengo apretado el botón izquierdo sin soltar y selecciono la estrella. La estrella, igual que con el polígono, le puedo ir agregando picos o puntas utilizando los cursores, ¿verdad? Por defecto me dibuja una estrella que viene así, con 5 puntas, como esta. ¿Ven? Y utilizando el cursor que apunta hacia arriba, le agrego picos y con la flechita que apunta hacia abajo le resto picos, ¿verdad? El mínimo sería 3. Otra cosa que puedo controlar es con si mantengo apretada la tecla control, puedo hacer que estos picos sean más o menos puntiagudos. ¿Ven? Ahora voy coloco el dedo sobre control, no suelto, tiro con el botón izquierdo del ratón y hago que los picos sean más puntiagudos, y si tiro hacia adentro, hacia la izquierda, ven que la distancia hasta el centro es menor. ¿Sí? Otra manera que tengo de hacerlo, de dibujar una estrella, es dando doble clic donde quiero que aparezca. Me aparece esta ventanita y acá le pongo directamente, escribo la cantidad de puntas que quiero que tenga, y con el tema de la longitud de los picos lo controlo de acá. Ven que tengo este campo que se llama radio 1, que sería la distancia desde este ángulo hasta el centro. ¿Ven? Por ejemplo, para hacer que esté más cerca, le voy a bajar esta distancia, y radio 2 sería la distancia desde este ángulo hasta el centro, o sea que para hacer que los picos sean más puntiagudos, hago que este número sea mayor, y la estrella que me va a dibujar, ven que tiene los picos más puntiagudos. Nada, bueno, por último, la otra forma que vamos a aprender a dibujar hoy es la línea, una simple línea recta.
esta la selecciono en la paleta de herramientas y para crear una línea lo único que tengo que hacer, me paro donde quiero que aparezca, aprieto el botón izquierdo del ratón y sin soltarlo veo cómo me va, cómo sería la línea. Cuando tengo claro el ángulo, la longitud, suelto el botón izquierdo y ahí me quedó la línea dibujada. Si quiero asegurarme que la línea sea horizontal, vertical o que se mueva de a 45 grados, mantengo apretada la tecla Shift y ven que así me permite dibujar líneas que vayan de a 45 grados. ¿Sí? Bueno, entonces antes de aprender a dibujar texto y aprender a controlar el grosor de estas líneas y aprender a controlar el color del relleno, vamos a una herramienta quizás la que más usemos, que es la que se llama la herramienta de selección. Esta herramienta es como si fueran nuestras manos dentro del espacio de trabajo de Illustrator. Me permite manipular absolutamente todo lo que yo estoy haciendo. Me refiero con manipular a mover las distintas figuras, también escalarlas o redimensionarlas. También me permite rotarlas. ¿Okay? Esta es quizás la herramienta que más vamos a usar. La mitad del tiempo vamos a estar trabajando con esta herramienta. Mostrarles cómo funciona esta herramienta de selección. Voy a crear 3 figuras desde cero. Voy a borrar estas que ya tengo. Doy zoom en una parte de la hoja, por ejemplo acá arriba. Y acá vamos a trabajar con comodidad. Bueno, la primera figura que voy a dibujar va a ser un rectángulo. O un cuadrado, mejor. Entonces aprieto Shift, arrastro. Le voy a dar un color. Todavía no se preocupen si no saben cómo hacer esto. Dentro de unos minutos ya se los voy a explicar. Por ejemplo, bueno, azul. Ahora voy a dibujar un círculo, así que pongo el puntero del ratón encima de la herramienta rectángulo, mantengo apretado, se despliega este brazo, elijo la herramienta elipse. Para asegurarme que sea un círculo, aprieto la tecla Shift, arrastro, dibujo el círculo, le voy a cambiar el color, que sea rojo, por ejemplo. Ahora vamos a dibujar un triángulo acá abajo, así que me muevo, aprieto la barra espaciadora, me desplazo hacia la parte de abajo de la hoja, suelto la barra espaciadora, me queda seleccionada la última herramienta, mantengo apretado el botón izquierdo del ratón encima y se despliega este brazo. Acá elijo la herramienta polígono, arrastro. Bueno, justo lo había dejado en cuadrado. Normalmente esto me vendría con un polígono de más caras y utilizando el puntero que apunta hacia abajo le resto caras hasta que tenga un cuadrado. Entonces nada, cuando lo roto y cuando lo tengo exactamente como yo quiero, suelto. Vengo, ahora aprieto Shift para que me quede la base paralela al horizonte. Ahora suelto y ya me quedó el triángulo que automáticamente se puso del color que yo tenía elegido en la paleta de colores. Vamos a ponerle otro color, por ejemplo verde. Y nada, acá ya tengo las 3 figuras. Vamos a alejarnos un poquito. Bueno, entonces, ¿cómo la selecciono? Ahora la que tengo seleccionada sería el triángulo, que es la última figura que yo dibujé, automáticamente me quedó seleccionada. Ven que si yo cambio el color, eso se aplica solo en el triángulo. Entonces, para decirle a Illustrator con qué figura estoy trabajando y los cambios se apliquen solo ahí, es que utilizo la herramienta de selección. La herramienta de selección es esta flecha negra que tengo arriba a la izquierda, y para seleccionar un objeto simplemente me paro encima y le doy clic.
¿Ven? Estos cuadraditos que me aparecen en los bordes indican que tengo seleccionada esta figura. ¿Ven? Si yo ahora le cambio el color, los cambios se reflejarían ahí. ¿Ven? Si quiero, por ejemplo, deseleccionar el cuadrado y seleccionar el círculo, lo que hago, me paro arriba del círculo con la herramienta de selección y le doy clic. ¿Ven? Entonces me aparecen estos cuadraditos, este marco alrededor que indica que el objeto que tengo seleccionado es este círculo y todo lo que haga se va a aplicar a esta figura. Ven que si cambio el color se va a aplicar ahí. Esta vez vamos a hacerlo, bueno, naranja. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago para seleccionar, por ejemplo, dos figuras a la vez? Simplemente tengo dos métodos. Puedo pararme afuera y mantengo apretado el botón izquierdo del ratón, arrastro, de modo que hago como este rectángulo que me abarque estas dos figuras, y ahora son estas las dos figuras que tengo seleccionadas. Si yo aplico cualquier cambio, se va a reflejar en toda la selección, o sea, el cuadrado más el círculo. Si quisiera deseleccionar el círculo y seleccionar solo el cuadrado, puedo hacer un clic afuera para deseleccionar y vuelvo a seleccionar el cuadrado haciéndole un clic encima. ¿Okay? Otro método para seleccionar es utilizando la tecla Shift. Con Shift apretado voy sumando objetos a la selección y también puedo irlos restando. Por ejemplo, ahora tengo seleccionado solo el cuadrado. Si quiero sumar el círculo, mantengo apretado Shift y hago un clic sobre el círculo. ¿Ven? Ahí me sumó el círculo. Si quiero además sumar el triángulo, mantengo apretado Shift y le doy clic al triángulo. Ahora tengo seleccionadas las tres figuras a la vez. Si yo hago un cambio, se va a aplicar en las tres figuras. ¿Sí? Si quiero, por ejemplo, deseleccionar el triángulo y quedarme solo con el cuadrado y con el círculo, mantengo Shift apretado y le hago un clic al triángulo. Y ahí me lo estaría restando de la selección. ¿Ven? Si quiero restar el círculo, lo mismo. Aprieto Shift, le doy clic al círculo y me lo restaría de la selección. Así que con este método mantengo apretado Shift para sumar y también me sirve, si ya están seleccionados, para restar elementos a la selección, ¿verdad? Esto es útil porque no siempre puedo seleccionar todo envolviendo, ¿sí? Por ejemplo, hagan de cuenta que las figuras están superpuestas. Les voy a dar de nuevo un color distinto a cada una. ¿Sí? Ven que los objetos que yo voy dibujando después se montan, se colocan por encima de los que dibujé antes. Entonces a veces no es tan fácil seleccionar algo utilizando una caja. Por ejemplo, si yo quisiera seleccionar solo el círculo y el cuadrado, haciendo una caja sería complicado porque me podría agarrar también el triángulo. ¿Ven? Acá tengo las tres cosas seleccionadas a la vez. Quizás si hiciera una caja en este sector, ahí estoy seleccionando solo el cuadrado y el círculo. Pero creo que es mucho más fácil si utilizo el método de mantener apretado Shift. ¿Ven? Selecciono el primer objeto que quiero seleccionar y aprieto Shift y sumo un elemento a la selección. Por ejemplo, voy a sumar el círculo. Ahora tengo el cuadrado y el círculo, pero no el triángulo. Ven que si hago un cambio se aplicaría ahí. ¿Ok? ¿Cómo controlo el orden que se colocan los distintos objetos? Bueno, yo puedo llevar una figura para adelante o para atrás de dos maneras. Una, hago clic con el botón derecho del ratón y donde dice organizar, ven que tengo todas las opciones para controlar el orden. Digamos que, por ejemplo, podría mandarlo hacia un paso hacia atrás. ¿Ven? Y ahora se colocó por detrás del círculo, pero por delante del cuadrado, o podría enviarlo directamente hacia el fondo con la opción enviar detrás y ahora me quedaría atrás del todo. También tengo la opción de
traerlo hacia adelante o solo un paso hacia adelante. ¿Ven? Si quisiera hacer lo mismo con el teclado, para mandar algo un paso hacia atrás, lo que tengo que hacer, mantengo apretado control y aprieto la tecla 0 y voy, 9 y voy mandando las figuras un paso hacia atrás, y con 0 las voy trayendo un paso hacia adelante. Para mandar todo directamente para el fondo, mantengo Shift, Control 0 y me manda 9 y me manda todo para atrás, y con Shift Control 0 me manda esta figura totalmente para adelante. A veces me pasa que es muy difícil seleccionar algo porque me queda oculto, me queda debajo de otra cosa. Imagínense que el triángulo lo envío totalmente para el fondo. ¿Ven? Desaparece porque me lo está tapando el círculo que tengo adelante. Entonces, ¿cómo hago para poder seleccionarlo? Podría mover el círculo y ahí hacer un clic sobre el triángulo, pero claro, eso es muy incómodo. Entonces, tengo una opción donde yo puedo ocultar el relleno que tienen las figuras y ver solo el contorno, de modo que pueda ver las que tengo atrás. Esa opción la tengo en el menú Ver, donde dice Contornear. ¿Ven? En el modo Contornear, las distintas figuras no tienen relleno y yo puedo seleccionar la que quiera con comodidad, porque la que tengo adelante no me la estaría tapando. Si quiero volver al modo normal, voy de nuevo al menú Ver y elijo Previsualizar. ¿Sí? Esto lo puedo hacer también con el teclado, con las teclas Control Y me permite entrar en el modo contornear, y con Control Y de nuevo paso al cambio al modo previsualizar. Bueno, espero que les haya quedado claro cómo seleccionar un objeto o varios objetos a la vez con cualquiera de estos dos métodos. El método 1, que sería envolviendo, arrastrando y envolviendo las figuras que quiero seleccionar, o con el segundo método, que es utilizando la tecla Shift, ir haciendo clic sobre las distintas figuras que quiero seleccionar o que quiero deseleccionar haciendo otro segundo clic. Vale, ahora vamos a ver cómo también esta herramienta de selección me permite manipular las figuras, de modo que me permite moverlas y también rotarlas y escalarlas. Para mover una figura, primero lo que hago es seleccionarla, ¿verdad? Ahora tengo seleccionado el cuadrado, entonces con la herramienta de selección me paro arriba, arrastro y de este modo la muevo y la coloco exactamente donde yo quiero. ¿Ven? Es muy fácil, me paro arriba y arrastro. La misma herramienta también me sirve para escalar una figura. Por ejemplo, si quisiera escalar el cuadrado, lo que tengo que hacer, me paro en el borde, y cuando ven que cambia la forma del puntero del ratón, se ponen estas dos flechitas en diagonal, aprieto el botón izquierdo del ratón, arrastro y de este modo estoy redimensionando esta figura, pero claro, como verán, se deforma. Esto dejó de ser un cuadrado y se convirtió en un rectángulo. Para evitar eso, para asegurarme que la figura que estoy escalando mantenga las proporciones, tengo que mantener apretada la tecla Shift mientras hago el escalado, ¿ven? Y así este cuadrado sigue siendo un cuadrado y no se deforma. ¿Ven? Vamos a hacer lo mismo con el círculo, lo voy a agrandar. Entonces, primero pongo un dedo sobre la tecla Shift, no lo saco, y recién ahora hago el escalado tirando de los ángulos, y ven que de este modo la figura mantiene las proporciones. ¿Sí? Así que, como verán, es muy fácil escalar una figura utilizando la herramienta de selección. Para rotar una figura también voy a utilizar esa misma herramienta. Es parecido a escalar. Voy hacia el ángulo, un poquito para afuera, ven, en este marco de selección, y cuando me cambia
la forma del puntero del ratón indica que está listo para rotar. Entonces mantengo apretado el botón izquierdo del ratón, arrastro hacia arriba o hacia abajo y así es que puedo rotar la figura que mantiene el centro geométrico. Este cartelito gris que me aparece a la derecha indica los grados que lo estoy rotando. Para asegurarme que lo roto de a 45 grados, el modificador que agrego sería apretar la tecla, mantengo apretada la tecla Shift, entonces cuando hago la rotación, esta se va a mover de a 45 grados, ¿ven? Como en este caso. Pido disculpas porque este video me está quedando más largo de lo que pensaba. Los próximos intentaré que sean más cortos. Lo que pasa es que necesitaba mostrarles las herramientas que van a necesitar para hacer el próximo ejercicio. Ahora lo que vamos a ver es cómo modificamos el relleno, el color de relleno de las figuras. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la figura a la que le queremos cambiar el color, por ejemplo el círculo. Y como verán en la paleta de colores me aparece el color que tiene actualmente aplicado, el color de relleno, y también en esta segunda paleta el color del contorno. La paleta de adelante es la que se aplica al relleno, la paleta que está por detrás, la que parece como un anillo, es la que se aplicaría entonces al contorno. Para abrir la paleta de colores le damos un doble clic encima y vemos que en esta línea vertical lo que tengo sería el círculo cromático. Está en forma de línea, pero como verán acá abajo tengo rojo, arriba también tengo rojo, y al moverme por el matiz ven que se expresa en grados. En este cuadrado que tengo a la izquierda, lo que puedo controlar es el brillo en el eje vertical y la saturación en el eje horizontal. La saturación lo que se refiere a la pureza o intensidad del color. ¿Ven? Cuando lo tengo del lado derecho, el color está en su máxima, digamos, pureza, y cuando lo coloco del lado izquierdo, o sea con la saturación en 0, se convierte en un tono de gris. ¿Okay? En el eje vertical lo que tengo es el brillo, con el brillo en 0, acá abajo del todo, el color todos los colores se convierten en negro, y con el brillo al máximo el color se aclara, como verán. No me voy a extender más. Después le vamos a dedicar toda una clase al tema, no solo color, sino al tema de todas las posibilidades que tengo de relleno. Pero les comento que este número que tengo acá abajo es el código hexadecimal de ese color, y es una manera cómoda que tengo de guardarme ese color por si otro día quisiera, digamos, crear el mismo color. Simplemente me copio este número y lo guardo en un archivo de texto, y me estaría guardando este color. También lo podría utilizar en una página web, o lo podría llevar para otro programa. Nada. Así que para cambiar el color simplemente elijo primero un matiz en esta columna vertical. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, a un celeste. Me paro para acá y acá le doy el brillo y la saturación que me parezca. OK, y ya creé el color. Si quisiera modificar el color del trazo, tengo que utilizar la segunda paleta de colores, la que se aplicaría al trazo, que es la que tengo acá debajo. Le doy doble clic, se despliega la paleta, el trazo ahora está en color negro. Entonces, si quiero cambiarle el color, que sea un azul marino, por acá, elijo el color, le doy OK, y ese color se aplicaría al trazo. Si le doy clic a esta flechita, lo que hago, estoy cambiando, invirtiendo los colores. O sea, el color que actualmente tiene el trazo se aplicaría al relleno, y el que tiene el relleno se aplicaría al trazo. ¿Ven? Vamos a alejarnos un poquito. También tengo la posibilidad de que una figura
no tenga relleno y que sea transparente, pero sí que tenga trazo. Entonces para eso selecciono el relleno y ven que acá abajo tengo 3 cuadraditos. El primero significa color relleno sólido, como en este caso que es celeste. La segunda opción todavía no la vamos a ver, pero sirve para aplicar un degradado, es decir, una transición que va de un color a otro color. Y la tercera opción quiere decir sin color alguno. Entonces si hago clic acá, le quita el color de relleno. Esta figura no tiene relleno, se vería lo que está debajo, pero sí que tiene un color en el trazo, que es este azul marino que le puse hoy. Y lo mismo puedo hacer con el tema trazo. Puedo hacer que tenga un color de relleno, pero que no tenga ningún color en el trazo. Ven, selecciono la paleta de trazo y le digo que no quiero ningún color. Entonces esta figura solo tiene relleno, pero no tiene contorno alguno. De momento es todo lo que vamos a ver con el tema color. Ahora les voy a mostrar brevemente también cómo manipular el trazo. Ya saben cómo cambiar el color del trazo. El grosor del trazo se puede controlar de 2 maneras. Vamos a probar con el triángulo. La más fácil y rápida la tengo acá en la barra de preferencias. Ven que acá me dice trazo y acá le puedo poner el grosor que yo quiera. Acá también tengo el color del trazo, ¿ven? Si lo quiero cambiar de acá. Y la segunda opción, que es la que me da más posibilidades, que la vamos a ver más adelante, la tengo acá en ventana. Tengo una paleta que es específica para controlar el trazo, que sería esta paleta de acá, se llama trazo. Y esta paleta sí que me da un montón de posibilidades, por ejemplo, hacer que la línea sea discontinua, que tenga un perfil desparejo, o sea, que sea más grueso en algunos puntos y más estrecha en otros. En fin, me dan todo tipo de posibilidades que después vamos a ver, porque le vamos a dedicar toda una clase al tema trazo y al tema relleno. Pero ahora simplemente quería mostrarles las opciones mínimas. Otra cosa que les comento es que a veces esta paleta trazo viene así, simplemente te permite controlar el grosor, pero todas las paletas tienen un menú del lado superior derecho donde podrías habilitar otras opciones haciéndole clic acá. Ok, bueno, de momento ya saben cómo cambiar el color del trazo y también cómo controlar el grosor, y también cómo hacer que el trazo, digamos, sea invisible, ya sea dejándole el grosor en 0 o quitándole el color. A continuación, lo que vamos a aprender es a colocar texto, que es algo básico para el banner que vamos a hacer en la clase que viene. Para eso lo que tenemos que hacer es seleccionar la herramienta de texto. Voy a borrar acá un poco para tener espacio en la mesa de trabajo. Saben que para borrar una figura la tengo que seleccionar y aprieto la tecla suprimir o backspace, que sería la flechita que apunta hacia atrás que está encima de Enter. ¿Ven? Acá eliminé este triángulo. Bueno, entonces para ingresar texto, para agregar texto, tengo que seleccionar la herramienta de texto, que es esta T que tengo en la paleta de herramientas. Hago clic en el lugar donde quiero agregar el texto y escribo la palabra que quiero. Por ejemplo, vamos a poner texto. Ok. Esta primera modalidad de texto se llama, es útil para los títulos. Es un texto para títulos y se comporta igual que cualquier otro objeto de los que vimos hasta ahora. Si quiero escalarlo, lo único que tengo que hacer, lo selecciono, aprieto Shift para que no se deforme y tiro de los bordes para agrandarlo o para achicarlo. Pero tengo otra modalidad para agregar texto, y esto se usa para textos más largos. Por ejemplo, imagínense toda una columna de texto, toda una página.
Estos textos largos se llaman bloques de texto o cajas de texto y para crearlos tengo que utilizar la misma herramienta. La diferencia es que en vez de hacer un clic y escribir, lo que hago es mantener el botón izquierdo del ratón apretado y arrastro hasta dibujar la caja de texto con el tamaño que yo quiero. Entonces el texto dentro de esta caja va a fluir como si fuera, digamos, un documento de Word dentro de Illustrator. ¿Ven? Al llegar al borde, cada palabra salta para abajo. ¿Ven? También, bueno, en vez de escribir, tengo la opción de agregar texto de relleno. Cuando no tengo el texto definitivo, voy acá al menú texto y ven donde dice rellenar con texto falso. Me da la opción para crear un boceto, para mostrarle a un cliente cómo quedaría el trabajo de rellenar esta caja con un texto de relleno. Entonces, este texto se comporta diferente que los títulos, porque cuando yo tiro de los bordes, no estoy agrandando o achicando el texto, sino que lo que modifico es la forma de la caja de texto y el texto fluye dentro de esta caja. También le vamos a dedicar toda una clase al tema texto, al tema tipográfico, así que ahora solo vamos a ver lo más básico, que en este caso sería cómo modifico entonces el tamaño de la tipografía, si al tirar de los bordes lo que cambia es el tamaño de la caja. Para hacer eso tengo distintas opciones. Una es que simplemente pinto el texto que quiero cambiarle el tamaño, y acá ven que en la barra de preferencias tengo las opciones básicas. Acá voy a carácter y ya directamente puedo cambiar, por ejemplo, el tamaño de la letra, el estilo, en fin, tengo todas las opciones de tipográficas a mi alcance. La otra manera sería abriendo también la paleta específica que me controla el tema tipografía, que vienen, por defecto vienen 3 paletas juntas. Una en la que controla los estilos que tienen que ver con la letra, otra que controla el tema párrafo y otra que habilita y deshabilita ciertas características que tienen solo las tipografías que son formato OpenType. Entonces esa paleta, como todas las demás paletas, la puedo acceder desde el menú ventana, voy hasta donde dice texto y ahí abro la paleta carácter, que como les decía viene junto con las otras dos de párrafo y OpenType, y acá lo mismo podría cambiar, seleccionar una tipografía u otra, cambiar el estilo. Vamos a ponerle otra tipografía, por ejemplo Gill Sans. Acá le puedo controlar el estilo. Ven que cuando es una tipografía OpenType profesional, además de negrita, cursiva, vienen con un montón de pesos, en fin, de estilos diferentes que me dan muchas posibilidades. Vamos a ponerla acá con este peso medium. Acá le controlo el tamaño. Esto que tengo acá es el interlineado. Para empezar lo podría dejar por defecto. Esto que tengo acá sería el kerning, que es el espacio entre caracteres. Estos programas profesionales me permiten setearlo en óptico, de modo que cada letra no se coloca métricamente a la distancia, a la misma distancia de la otra, sino que teniendo en cuenta la forma de la letra se va a colocar más cerca o más lejos, de modo que al ojo parezca que están a la misma distancia. Es lo que se llama una corrección óptica. Y esto último que tengo se llama tracking. También se afecta la distancia entre caracteres, pero simplemente lo separa y lo junta. Esto por defecto viene en 0. Un valor positivo separa las letras, como acá ven, y un valor negativo hace que queden más juntas. ¿Okay? Acá tengo las opciones de párrafo, de alineación, si lo quiero a la izquierda, centrado, a la derecha, justificado. Y acá en la pestaña OpenType tengo las opciones que se aplicarían solo si el formato de la tipografía es OpenType. Vieron que hay dos formatos de tipografía más extendidos, uno es TrueType y el otro sería OpenType.
Y entonces esta paleta se aplica solo a las tipografías que tienen este formato. Me permite habilitar, entre otras cosas, las ligaduras, alternativas estilísticas, un montón de posibilidades que tienen estas tipografías que les aconsejo que usen. Bueno, ya vimos entonces lo básico con el tema del texto, así que les voy a mostrar cómo colocar una imagen, un mapa de bits y ya terminamos este tutorial tan tedioso y así la clase que viene ustedes mismos van a ser capaces de crear un banner, porque ya vamos a haber visto, aunque sea por arriba, ya un montón de herramientas. Para colocar una imagen, lo que tengo que hacer, voy al menú archivo y acá tengo la opción colocar, ¿ven? Entonces selecciono dónde está la foto que quiero colocar. Yo la tengo en el escritorio, le doy doble clic y como verán ya me la cargó en el puntero del ratón. Entonces veo dónde la quiero colocar y cuando lo tengo claro le doy un clic y suelto y ahí se colocó la foto. Si quisiera escalarla, tengo la opción de achicarla, ¿verdad? Porque para agrandarla ya no le daría la resolución y se vería borroso. Así que sí, no les aconsejo agrandarla, pero puedo achicarla. Entonces para eso me paro, es igual que con cualquier otra figura. Me paro en cualquiera de los bordes, aprieto Shift para que no se deforme y tiro hacia adentro y de ese modo estoy ajustando el tamaño. ¿Sí? También tengo la opción de recortar la imagen. Para recortar la imagen le hago clic encima. En la barra de preferencias acá tengo la opción recortar imagen. Hago clic ahí. Entonces acá voy tirando y cuando tengo claro el encuadre que más me gusta, le doy a aplicar y ya me recortó la imagen. Ok, otra manera de recortar la imagen y que de paso me serviría para rellenar cualquier figura es que simplemente le coloco una figura encima, ¿ven? Como acá, encima, entonces la tengo que traer para adelante. Recuerden que para traer para adelante lo toco con el botón derecho, voy a organizar y pongo traer al frente. ¿Ven? Entonces nada, le coloco la figura encima de la foto, selecciono las dos cosas, toco con el botón derecho y pongo crear máscara de recorte. Y ven que ahí me recortó la foto utilizando la figura que le coloqué encima. Puedo hacer esto con cualquier otra forma de las que tengo disponibles. Por ejemplo, podría utilizar, en vez de que la foto tenga una forma cuadrada, podría ser que la foto se colocara dentro de este círculo. Vamos a traer el círculo de nuevo para adelante. Entonces selecciono las dos cosas, el círculo y también la foto, toco con el botón derecho y pongo crear máscara de recorte. Y ven que me colocó no sé qué pasó acá, que me dio como un error gráfico. Bueno, ahí está. Y ven que me colocó la foto dentro del círculo. Lo último que les quiero mostrar con el tema de las fotos que voy colocando en Illustrator es las dos opciones que tengo para colocar las imágenes. Si yo no toco nada, esta foto sigue siendo un archivo independiente que está guardado en otro lado, diferente que el archivo de Illustrator. Por lo tanto, cuando yo guardo, no estoy incrustando dentro del archivo de Illustrator la foto. Entonces, si por ejemplo me llevo para otro lado el archivo AI de Illustrator y no me llevo la foto, la próxima vez que lo abra no la va a encontrar porque la foto seguirá guardada donde estaba originalmente. Para
bueno, eso tiene sus ventajas, porque yo puedo editar la foto por separado en Photoshop y cuando la abra en Illustrator me va a reflejar esos cambios, ¿verdad?, que se hicieron en el archivo original. Pero también tengo la opción de incrustar las fotos para que cuando yo guarde el archivo de Illustrator me queden guardadas adentro de ese archivo y no me complique teniendo que guardar las fotos por separado. Para incrustarlas simplemente las selecciono y acá en la barra de preferencias hago clic en incrustar y listo, ya está incrustada. Si quisiera modificarla en Photoshop voy a tener que desincrustarla. Entonces lo mismo, la selecciono, voy a la barra de preferencias y hago clic en desincrustar y me permite y me pregunta dónde guardarla, solo que me da a elegir entre estos dos formatos, que sería PSD, que es el formato de Photoshop, y TIFF. ¿Okay? Así es como puedo de nuevo modificar la foto en otro programa. Bueno, es todo lo que vamos a ver. Se me hizo un poco largo el tutorial, les pido disculpas, pero vimos un montón de herramientas que ya les van a permitir crear un montón de piezas como pósters, banners, que es lo próximo que vamos a hacer. Así que la próxima clase no será teórica, será práctica. Vamos a aprender a crear nuestra primer pieza, que es el banner que ya les había mostrado. Bueno, hasta luego, nos vemos.